Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con coloides del suelo, específicamente sobre los intercambios o sitios de intercambio. A ver, para eso voy a mostrar un poco este esquema. Acá tenemos un coloides, es una partícula pequeña que está cargada negativamente y tenemos que acordar también que existen partículas de coloides que pueden estar cargadas positivamente. Eso depende mucho de la estructura de las partículas y de los procesos que han sufrido este tipo de partículas. Tenemos esta partícula de coloides que en él están adheridos a su superficie cationes con diferentes tipos o numeraciones de valencia. Las valencias son los numeritos que tienen cada cation encima. Por ejemplo, el aluminio tiene 3 de valencia, el calcio tiene 2, el potasio, el sodio, el hidrógeno son monovalentes, tienen un solo valor arriba en número de valencia. Bueno, estos son cationes. El coloides, por ser una partícula cargada en su superficie negativamente, por la ley de atracción, se adhieren estos cationes a esta partícula de coloides. Cuando las partículas de coloides tienen adherido a su superficie ciertos elementos o ciertas partículas, estas partículas quedan protegidos de la lixiviación del suelo, quedan protegidos de cualquier tipo de proceso que pueda causar su dispersión o arrastre. Ahora, entonces volvemos a repetir, el coloide lo que hace es adherir a su superficie partículas de cationes o aniones, en el caso que el coloide tenga carga positiva, y lo encuentran de esta forma como elementos no disponibles, no aprovechables por las plantas, ¿sí? Ahora, por este lado tenemos la solución del suelo. La solución del suelo es el medio del suelo, es el espacio que existe entre las partículas de coloides, ¿sí? En este medio tenemos agua, tenemos cationes, tenemos aniones, tenemos varios elementos. En este medio, entre las partículas, que es la superficie del suelo o la solución del suelo, es en donde se encuentran disponibles las partículas. Este medio es de donde las raíces de las plantas absorben los cationes para su aprovechamiento o para su crecimiento, ¿sí? Entonces, en la solución del suelo, entonces vuelvo a repetir, tenemos los elementos o las partículas que están disponibles para ser aprovechados para la raíz de la planta, y en el otro caso sería partículas disponibles para que puedan ser lixiviadas. Entonces, acá no están protegidas de la lixiviación. Están disponibles para las plantas, pero están desprotegidas para la lixiviación. Bueno. ¿Cómo suceden los intercambios o los sitios de intercambio? Los sitios de intercambio vienen a ser estos puntos. Los puntos en donde van a adherirse la superficie donde van a adherirse las partículas o los elementos catiónicos. Por ejemplo, acá tenemos un potasio, acá tenemos un hidrógeno. Ambos tienen un elemento. Entonces, los sitios de intercambio puede ser por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Este potasio va a ir a la solución del suelo para que pueda ser aprovechado por la planta. Entonces, el potasio viene aquí y este ion hidrógeno va en su lugar. Entonces, eso es el intercambio de cation. Entonces, un elemento es desplazado por otro en el punto de intercambio. Entonces dijimos, el potasio pasa a la solución del suelo y el hidrógeno va a la partícula, a la superficie de coloides, y queda de esta forma indisponible para las plantas. Ahora, vamos a explicar cómo suceden otros mecanismos. Por ejemplo, tenemos aquí
una molécula de calcio o una partícula de calcio. Este calcio tiene dos números de valencia. Entonces, el calcio viene a la solución del suelo. Vamos a ponerlo aquí. Y en su lugar tienen que ir dos moléculas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el calcio tiene para dos lugares. Entonces en su lugar van a ir estas dos moléculas de hidrógeno. Viene una molécula aquí, viene otra molécula ahí, ¿sí? Entonces el calcio fue a la solución del suelo para ser disponible. Entonces en su lugar pasan las moléculas de hidrógeno que estaban dispersas en la solución del suelo. Sí o sí tiene que haber un intercambio para que pueda producirse o pueda realizarse los intercambios catiónicos o sitios de intercambio catiónico. A eso se refiere cuando existe ese movimiento en donde un catión es desplazado por otro en los sitios de intercambio. Acá le tenemos al aluminio. El aluminio tiene tres moléculas, tres numeraciones, tres valencias, tres valores. Entonces, el aluminio va a la solución del suelo para ser utilizado por la planta. Y en su lugar, ¿quién irá? En su lugar puede ir tres moléculas de potasio, ¿sí? Entonces, en su lugar van a pasar tres moléculas de potasio. Una molécula, dos moléculas, tres moléculas. Y luego esto obviamente sale de su lugar, ¿sí? Ahora, tenemos uno de sodio, uno de potasio. Puede haber un intercambio. El potasio va aquí, el sodio viene aquí. Entonces el sodio tiene una sola molécula, el potasio tiene una sola valencia, entonces quedan mano a mano, quedan igual, ¿sí? ¿Sí? Ahí. Continuando con los sitios de intercambio, tenemos que mencionar que existen cationes que tienen una mayor fuerza de adhesión a las partículas de coloides que otras. Entonces a ese tipo de cationes se los llaman cationes intercambiables. Ahora, a las partículas, a los cationes que tienen una adhesión en forma más débil, se los llama cationes no intercambiables. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que estas partículas se adhieran más fuertemente o no? Ahora, ¿qué es lo que hace que una partícula se fije más a los coloides que otras partículas? ¿Cuáles son los factores? El primer factor es la fuerza relativa que tiene cada catión. Se refiere al número de valencia. Entonces, un aluminio que tiene 3, va a tener una mayor fuerza de adhesión que un calcio que tiene 2. Y este otra vez va a tener mayor fuerza de adhesión que un potasio que tiene solo 1, que es monovalente. Entonces, este va a tener mayor fuerza de adhesión a la partícula que el calcio y que el potasio, ¿sí? Entonces, el primer factor viene a ser la acción de el número de valencia que tiene, si es monovalente, divalente o si tiene 3 en el caso de aluminio, ¿sí? Entonces es según la fuerza relativa de cada catión, es un factor. Ahora, el siguiente factor es la acción masa. La acción masa significa que cuando existe un catión en mayor cantidad, en número, vamos a decirlo,
que otro cation que está adherido a la superficie. Entonces esa acción masa hace que luche o pelee los sitios de intercambio por el otro cation que va a ser desplazado. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de suelo, un exceso de sodio en un suelo, un exceso de sodio adherido a mis partículas de coloides en la solución del suelo, y yo quiero desplazar a este sodio de mi suelo, yo quiero desplazarlo, quiero cambiar eso. ¿Por qué? Porque los suelos sódicos no son aptos para la agricultura. Entonces, la enmienda correctiva que yo voy a realizar como profesional es entonces agregar carbonato de calcio, que es el yeso. Entonces, si yo agrego en una cantidad, en una buena cantidad, carbonato de calcio, agrego a la solución del suelo, ¿qué va a pasar? La cantidad de calcio que existe en la solución del suelo supera o va a ser mayor a la cantidad presente de sodio en el suelo. Entonces, ante esta situación, el calcio va a desplazar al sodio. Entonces, el exceso de calcio que yo lo estoy agregando por medio del yeso o el carbonato de calcio va a desplazar al sodio de los sitios de intercambios. Entonces, el calcio que yo voy agregando como carbonato de calcio, ¿sí?, va a desplazar al sodio. Entonces, el calcio viene aquí, el sodio se libera acá. ¿Sí? Este calcio viene acá, el sodio se libera a la solución del suelo. Este calcio se adhiere a los sitios de intercambio y el sodio nuevamente pasa a la solución del suelo, en donde va a estar disponible para ser aprovechado por la planta o para ser lixiviado, que es lo que nosotros estamos queriendo lograr. Queremos que por la acción de este calcio pueda desplazar al sodio de los sitios de intercambio. Entonces el sodio pasa a la solución del suelo, en donde va a estar disponible estos sodios. ¿Para qué? Para que puedan ser lixiviados. ¿Qué es lixiviados? Lixiviado es la pérdida o el arrastre de partículas o elementos que se dan por el agua, por la presencia del agua. Entonces, el primer paso sería entonces agregar carbonato de calcio en mi parcela, trabajar la tierra y luego usar un sistema de regadío. ¿Para qué? Para que todo el sodio que pasó a la solución del suelo pueda ser lixiviado o arrastrado por las aguas a las capas más profundas, a las capas freáticas, ¿sí? Entonces, a partir de allí, entonces, ¿qué pasó? Se disminuyó el contenido de sodio en el suelo. En otras palabras, se lavó el suelo y disminuyó el contenido de sodio presente en el suelo. Esa es una enmienda correctiva que se realiza cuando estamos ante un suelo sódico. Esa es la aplicabilidad. Entonces, dijimos que, vamos a repetir, que existen partículas de coloides que tienen mayor fuerza de adhesión que otras, y pueden darse esto por el número o la fuerza relativa de catión de cada partícula. En el caso que sea el que tenga 3, que tenga 2, el que tenga solamente 1. Entonces, el que tiene mayor cantidad va a tener mayor fuerza para adherirse a la superficie del coloide y poder desplazar al otro catión que está adherido a la superficie del suelo. Ese es 1. Y vuelvo a repetir, 2 es la acción masa. Es cuando se agrega una mayor cantidad o se presenta una mayor cantidad de un catión para poder desplazar a otro que se encuentra en menor cantidad. ¿Sí? Continuando con lo que es captación de nutrientes del suelo. ¿Qué significa esto? Quiero mostrar aquí cómo se forma, o en realidad cómo se produce la captación de nutrientes a través de la raíz de la planta y la solución del suelo. Bueno,
Entonces acá tenemos la raíz de la planta, la solución del suelo, en donde se encuentran disponibles las partículas para ser absorbidos por la raíz de la planta, o para ser lixiviados, o perdidos o lavados. Y luego las partículas de coloides, que es donde están fijas, adheridas o almacenadas los nutrientes. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el coloide sirve como una fuente de almacenamiento o fuente de reserva de nutrientes. ¿Sí? Bueno, mi planta necesita de potasio, calcio, fósforo para el crecimiento, ¿sí? Potasio, calcio, todo para que ella pueda utilizar. Necesitamos una molécula de calcio. Entonces la planta absorbe esta molécula de calcio y va a ser absorbida por la planta. Entonces el calcio viene aquí y obviamente que tiene que haber siempre un intercambio. Si mi planta absorbió un nutriente, tiene que liberar elementos de igual cantidad. Entonces, como el calcio tiene 2 de valencia, tiene que liberar 2 iones, en este caso hidrógeno. Entonces, libera un hidrógeno en su lugar y otro hidrógeno en su lugar. ¿Sí? Ahora, vamos a requerir de más nutrientes, entonces el potasio va a ser absorbido por las plantas. Lo que pasa, el potasio tiene uno solo, entonces con un hidrógeno que se libere ya es suficiente. Entonces pasa el potasio a ser absorbido por la planta y se libera en su lugar un ion de hidrógeno. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí formado nuestra absorción y nuestra, vamos a poner bien aquí, hidrógenos que fueron liberados de la raíz de la planta en reemplazo del calcio y potasio que fueron absorbidos. Ahora, ¿cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo funciona el suelo? ¿Sí? Entonces, mi raíz absorbió nutrientes de la solución del suelo. Pero ¿qué pasa? Se va a quedar, ¿qué pasa? El coloides va a reponer a la solución del suelo el calcio y el potasio que fue absorbido por la planta. Entonces, este calcio va a ser repuesto a la solución del suelo para que sea liberado. Entonces el calcio va aquí y 2 moléculas de hidrógeno van en su lugar. 1, 2. Y el calcio es nuevamente repuesto a la solución del suelo para que vuelva a ser absorbido por la planta en el caso que así lo requiera. Ahora, el potasio también tiene que ser repuesto en la solución del suelo. Entonces, este potasio va a la solución del suelo y el ion hidrógeno se adhiere a la superficie del coloides. Entonces aquí va el potasio. Y este es el mecanismo que va sucediendo a medida que las plantas van absorbiendo nutrientes de la solución del suelo. Entonces, repito, la planta absorbe nutrientes de la solución del suelo, que es en el que se encuentran disponibles, lo absorben y en su lugar liberan iones de hidrógeno a la solución del suelo. Entonces, cuanto más absorban nutrientes las plantas, más iones hidrógenos va a liberar a la solución del suelo. Entonces, van a ir aumentando la cantidad de hidrógenos aquí. Por su cantidad de hidrógenos presente en la solución del suelo, estos van a ir adhiriéndose a las partículas de coloides y la partícula de coloides en su lugar va a reponer el elemento que fue absorbido por la raíz de la planta, en este caso el calcio y el potasio. Entonces fue repuesto nuevamente a la solución del suelo para que pueda volver a ser absorbido por la raíz de la planta. ¿Sí?
¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ya hay una saturación o ya no existen cationes almacenados en los coloides? ¿Qué es lo que pasa cuando ya no hay elementos para ser repuestos en la solución del suelo? Entonces eso es lo que nosotros decimos que la parcela ya está muy sobreutilizada, que el suelo ya está muy desgastado. Entonces es ahí cuando el profesional debe realizar un alto y debe de hacer un descanso a esa parcela y trabajar a esa tierra en el sentido de que hay que agregar abonos orgánicos, hay que agregar fertilizantes o pueden utilizarse abonos verdes, hacerle descanso a esa parcela con cultivos que puedan mejorar el suelo, como las leguminosas, por ejemplo. Entonces se le deja descansar 1 año, 2 años y luego se vuelve a utilizar la parcela ya con un suelo mejorado, ¿sí? En donde las materias orgánicas ya hicieron su parte, ya fueron parte del proceso de transformación del suelo y de mejoramiento del suelo. Entonces de esa forma se mejora el suelo y se aumenta nuevamente la cantidad de partículas disponibles en la solución del suelo para que puedan ser absorbidos nuevamente por la raíz de la planta. ¿Por qué agregamos materia orgánica? ¿Cómo encontramos materia orgánica? Materia orgánica pueden ser abonos verdes o fertilizantes orgánicos. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que nosotros estamos agregando? Estamos agregando, entre paréntesis, nutrientes al suelo. ¿Por qué? Porque los coloides, ¿quiénes eran? Los coloides eran 3 tipos. Los que son de origen mineral, que son las arcillas, y las que son las materias orgánicas, que podían ser humus o componentes orgánicos. Entonces, estos 3 tipos son los que tienen la característica de agregación, que tienen la característica de adherirse a los cationes y formar lo que es los sitios de intercambio. Entonces, de esa forma, al incorporar materia orgánica al suelo, nosotros mejoramos nuestro suelo, aumentamos la cantidad de coloides en nuestro suelo para que luego pueda volver a realizarse los sitios de intercambio y nuevamente estar disponibles estos elementos para que sean absorbidos por las plantas. En la próxima clase vamos a tocar lo que es pH del suelo. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante? A medida que estos hidrógenos van liberándose a la solución del suelo, el suelo va aumentando en contenidos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace el ion hidrógeno en el suelo? En otras palabras, acidifica nuestro suelo. Entonces, aumenta el pH, hace que el pH del suelo se vuelva más ácido, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que ante un pH ácido, por más de que nosotros tengamos elementos disponibles aquí, el pH ácido hace que estos elementos no estén disponibles para ser absorbidos por la raíz de la planta. Entonces, primero sería hacer un análisis del suelo, corregir el pH del suelo porque de seguro va a estar muy acidificado por la cantidad de uso que se hizo en la tierra. Entonces, a medida que más se usa la tierra, que más se labra la tierra, se va a ir acidificando ese suelo, va a ir aumentando el contenido de hidrógeno y de aluminio, ¿sí? Es también importante que saber que el exceso de aluminio es tóxico para las plantas. Entonces, el exceso de aluminio, el exceso de hidrógeno, todo eso se controla mediante correcciones al suelo a través del encalado, que el encalado lo que hace es hacer un equilibrio en el suelo, se le agrega cantidad de calcio y ¿qué es lo que va a pasar? Esa cantidad de calcio que se le agregó va a desplazar al exceso de aluminio e hidrógeno para que pueda amortizar y disminuir esa cantidad de
de hidrógenos presentes que aumentan la acidez del suelo. Bueno, sin complicarles un poco más, quería nomás adelantarle un poco lo que es la acidez o la alcalinidad del suelo y por qué es importante. Por la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Y bueno, esto es un poco un redondeo cómo funcionan los coloides del suelo, los tipos de coloides y cómo se producen la captación de nutrientes entre la raíz de la planta y la solución del suelo. Vuelvo a repetir, para terminar, cuando los elementos están disponibles en la solución del suelo, pueden utilizarse para ser absorbidos por la raíz de la planta o para ser lixiviados o lavados por la lluvia. Mientras que estén adheridos a las partículas de coloides, estas partículas, estos cationes, van a ser retenidas y van a estar protegidas de la lixiviación. Eso sí, no van a estar disponibles para ser absorbidos, pero van a servir como fuente de almacenamiento de nutrientes. Ahora, hay que mencionar un poco también que existe un término que es partícula hidratada. La partícula hidratada viene a ser una partícula de coloides que tiene carga negativa, al cual se le adhiere la molécula de agua. Entonces, acá, ¿sí? Entonces la partícula de coloides o la micela o la partícula hidratada viene a ser una partícula de coloides que está rodeada de moléculas de agua. Yo había mencionado que en la solución del suelo hay agua. Entonces, cuando estas moléculas de agua se adhieren a la partícula de coloides, entre ellos también se fijan cationes. ¿Sí? Entonces, existe un cierto movimiento de cationes en el sitio de intercambio a través de las moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el suelo se va deshidratando, va disminuyendo el contenido de agua en el suelo, entonces estas moléculas, estas partículas se unen más fuertemente y muy difícilmente se liberan para ser intercambiables o quedan mucho más indisponibles. Y también entre esta partícula y otra partícula de coloides se acorta la distancia, entonces se unen más, se fijan más entre sí. Entonces en ese caso es lo que se lo llama la acción cementante, porque se juntan entre sí. ¿Por qué? Porque ya hay menos moléculas de agua que se encuentran adheridas a su superficie. Entonces la separación que existe entre una partícula de coloide y otra se acorta cuando ocurre una deshidratación o una disminución de agua en la solución del suelo. Eso es a modo de explicar más lo que van a encontrar en una diapositiva. Bueno, que tengan un buen resto de jornada. Espero que les haya servido un poco este video. No soy muy buena dibujante, pero traté de hacer lo mejor posible para que puedan comprender. De igual forma, estoy a disposición, estamos a disposición el equipo de la cátedra para poder ayudarles y poder aclarar las dudas que tengan al respecto de esta unidad. Un buen resto de jornada, chicos.